Caret. Bien, entonces, ya pues estamos acá. Gracias por venir. Esta es nuestra charlita que preparamos. La historia de esta charla es la siguiente. Con Angélica, a partir del año pasado, empezamos a hacer unas investigaciones, lectura de información, en el fondo, entrevistas a algunas mamás, porque nos dimos cuenta, y esto también lo hemos conversado harto en los en vivo de Instagram, que hay harta información y harta cobertura terapéutica para las personas dentro del espectro en la primera infancia y en la etapa escolar, pero la gente, los terapeutas nos olvidamos muchas veces de qué es lo que pasa después, y no hay mucha cobertura desde la parte fonobiológica, algo quizás hay en terapia ocupacional, y desde los 18 en adelante muchas veces pasa que se pierde la etiqueta diagnóstica y los psiquiatras empiezan a diagnosticar comorbilidades. Entonces, bueno, en esta aventura empezamos a hacer varias entrevistas para recopilar información para implementar un modelo de intervención, un programa de intervención terapéutica de habilidades sociales. Y en este camino fuimos construyendo también nueva información y nos dijimos a nosotros mismos, ¿por qué no transformamos esto en una pequeña presentación? Porque sigue siendo un aporte de todas maneras para los papás de adolescentes dentro del espectro. Entonces, como lo queremos hacer interactivo, espero que no me traicione el computador. Ahí está. Ya, la primera pregunta va a ser para ustedes para que la escriban en el chat. Ángel, si tú puedes ir leyendo lo que responden. ¿Qué les motivó a participar en esta charla? Si pueden escribirlo en el chat. Apoyar a mi hijo. O también pueden ir hablando, levantar la mano, interactuar, ir hablando, expresarlo. Vamos a ir viendo, bueno, ustedes ya fueron compartiendo, ¿cierto? Que son familiares, algunos son profesionales, así que la verdad es que aquí, como ya nos compartió Carla, el apoyar a los chicos es una de las cosas que motiva mucho. Acá también nos comparte habilidades sociales para mi hijo de 18 años, ya que está saliendo del liceo. Bueno, y ahí hay una transición importantísima también. Una cosa es estar en el contexto escolar y otra cosa es la transición después del colegio. Tener herramientas para ayudarlo a desarrollar sus habilidades sociales y a entenderlo mejor en la adolescencia. ¡Wow! Acá también se suman dos aspectos re importantes que tienen que ver con las habilidades sociales y la adolescencia. Apoyo en mi trabajo, atiendo niños con TEA, pequeños, menos de 4 años, y otros adolescentes entre 12 y 14 años. Súper. Sales de cuarto medio, dice Carla. Un tremendo desafío. Bien, bueno, y efectivamente las habilidades sociales son casi lo que va quedando para el final en las terapias, o sea, uno se preocupa de cómo está el lenguaje, cómo está la integración sensorial hasta ciertas etapas del desarrollo, y lo que va quedando para la cola generalmente es ya las habilidades sociales, el contacto ocular, un montón de otros aspectos, y muchas veces ya a esa altura los adolescentes ya no quieren más con las terapias, y tampoco hay mucha formación en el área, sobre todo en Latinoamérica ha llegado muy poco sobre eso. Mira. Entonces, claro, es importante que bueno que estemos más o menos sincronizados entonces con lo que están dando los papás acá presentes y mamás. Cuéntame, Ángel. No, y alguien también escribió a su sobrino, así que feliz de que también se incluyan otras personas familiares, porque a veces sabemos que la familia, el apoyo es muy importante, así que feliz de que también hayan no solo madres. Así que aprender a tener herramientas, apoyar las habilidades sociales. Perfecto. Bien, súper, estamos alineaditas entonces con el objetivo. ¿Qué saben? A ver, ¿cuántos saben ustedes hasta ahora de qué son las habilidades sociales? Esa es la siguiente pregunta para el chat. ¿Qué saben de las habilidades sociales? Cecilia levantó la mano. Ya, dale, Ceci. Hola, buenas noches. Buenas. Yo entiendo de que las habilidades sociales son las conductas que uno puede como enmendar en una conversación, establecerla en cualquier forma o método de comunicación. Y, por ejemplo, a mi hijo principalmente, ustedes han hablado mucho con él, que es Juanjo, y a él
hubo un punto en el que no tenía concientización de su diagnóstico. Y como no lo tenía, entonces no asumía. Él veía que era un punto normal, pero resulta que él actuaba normal y obviamente la respuesta del otro era poco lo que le interesaba a él. No veía una respuesta de los demás hacia cómo él se expresaba. Y ese es el punto donde yo empecé a como trabajar con él, y ahora estamos en eso, estamos con hartos especialistas ahí trabajando con él. Efectivamente, mira, acá también en el chat, gracias porque, bueno, Juan José es uno de los chicos que ha participado muy activamente, un adolescente en nuestra comunidad, así que feliz de que tú también estés acá. Y mira, aquí nos escribe Loreto, capacidad de relacionarse de otros de manera adecuada. Hay alguien que dice, Isabel, casi nada. Después también nos comparten en la forma en que mi hijo puede tener contacto y relacionarse con sus pares. Cómo nos comunicamos de forma verbal y no verbal, importante ahí esos conceptos. Alguien también, Andrea, las habilidades que tenemos para interactuar con otros y comunicarnos, dar opiniones o establecer conversaciones con otros. Y Itzahil, no sé cómo se pronuncia, perdón, después nos puedes comentar bien, dice, son las diferentes formas de comunicarse, de expresar sus emociones y empatizar con otros. Ahora, quisimos comenzar con Pamela con esta pregunta, porque justamente cuando hablamos de habilidades sociales siempre vamos a pensar en relacionarnos con otros. Mucho, también Cecilia mencionó el conversar, o sea, por lo tanto estamos hablando de que es una habilidad, una capacidad, una conducta. Entonces, claro, ahí vamos a ir viendo, y me parece que en la siguiente Pame sale... Sí, porque hablar de habilidades sociales. Exacto, y por eso también consideramos que era tremendamente importante comenzar con una idea de base para saber ustedes como familia y como profesionales, ¿cierto?, cómo darle el apoyo a sus hijos, tener claridad desde dónde partir. Exacto. Habilidades sociales nos permiten, después más rato vamos a ir profundizando, pero nos permiten una serie de interacciones a lo largo del ciclo vital y nos favorecen las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, las relaciones emocionales, entre ellas el amor y la amistad. Y respecto a la amistad, es súper importante este punto porque muchas veces también hay poca conciencia de cuántos amigos tengo y la relevancia de la amistad y cuáles son los amigos que realmente sí son amigos. Y yo había estado leyendo acá algunas cosas en la preparación de esta pequeña charlita y encontré que tener entre 1 o 2 amigos cercanos, esto fue un estudio, predice una adaptación más adelante en la vida. Puede amortiguar el impacto de los eventos estresantes a lo largo de la vida. Se correlaciona positivamente con la autoestima y con la independencia y se correlaciona negativamente con la depresión y la ansiedad. Lo que tiene sentido, porque mientras mejores son nuestras redes de apoyo, son mejores también los pronósticos cuando van surgiendo algunas comorbilidades, como por ejemplo la depresión, que todos podemos pasar en algún momento de la vida por depresión, pero también hay estudios que han demostrado que cuando estamos dentro del espectro autista, se tiende un poquito más a la depresión justamente porque hay desajustes de las habilidades sociales que dificultan un poco estas relaciones. Ángel, no sé si quieres comentar algo más. Sí, es que me parece con la siguiente para que lo vamos como complementando, porque efectivamente acá lo importante es que ustedes puedan entender que hablar de habilidades sociales, como dice Pamela, no solamente incluye el poder conversar, el poder dialogar, sino que también permite ir construyendo un soporte que me va a dar un bienestar. Y eso creo que va a marcar la diferencia, como a veces nosotros como profesionales o como papás queremos que los niños estén bien. Y ahí en este estar bien necesitamos que ellos logren interactuar con su mundo para comprenderlo y resolver situaciones. Entonces, el entender que necesitamos desarrollar y hablar de habilidades sociales va a facilitar que ustedes como familia también promuevan el bienestar en la salud mental y en la salud emocional. Entonces, pregunta para ustedes. ¿En qué situaciones cotidianas, Ángela, quieres leer tú?
¿En qué situaciones cotidianas, y aquí también empezamos ya a meternos en otro tema, en qué situaciones cotidianas les exiges a tu hijo, ¿cierto? En este caso, que presenten conductas normalizadas sin que él entienda el motivo? Esto significa que ustedes como familia, ¿en qué momento le piden que él se comporte normal? Pueden escribirlo en el chat para que vayamos leyendo las respuestas. Y Ángel, tú que tienes ahí el chat a mano, si puedes empezar a comentarnos qué tal. Ah, yo también lo puedo ver acá. También se me ríe. Sí me sale. Mira, en los asados con otras personas. Oye, qué tremenda situación, porque eso es algo bastante cotidiano en nuestra cultura. Reuniones familiares, cuando hay más gente le pido que salude y él no quiere. ¡Uy, qué buena esa! Cuando estaba desinformada. Carla Roja nos dice que yo no lo hago. Cuando estamos con otras personas. En reuniones familiares y con extraños, me imagino, y personas extrañas. ¿Alguien más? Ya, entonces aquí todas las respuestas apuntan a reuniones con familia, el asado, una reunión reuniones generalmente con grupos de personas. Otra pregunta, ¿qué haces para que tu hijo o hija no se olvide de generar estas conductas normales? Para recordárselo, ¿cómo lo hacen? Cuando están en el asado, en esta reunión familiar, ¿cómo lo hacen para que se acuerde de generar estas conductas que estamos esperando de ellos? Qué difícil pregunta. Mira, yo tendía a forzar muchas cosas cuando estaba desinformada. A medida que me he ido apoyando con especialistas, leyendo, aprendiendo también en grupos como los que ustedes tienen, he bajado mi nivel de ansiedad y he aprendido también a conocer también a mi hijo. La verdad es que él con gente de confianza comparte muy bien. El problema es con gente que no conoce. Sí. Ya. Lo que ibas compartiendo. Perdón, una pregunta. ¿Qué edad tiene tu hijo, Carla? Tiene 18 años y ha logrado tener sus 3 amigos desde 7º año, ningún otro. ¿Y ahora cómo lo hace? Porque supongo que ahora están en una época de transición y va a entrar a la universidad. Mira, los niños se quedan a dormir en mi casa. Nosotros ayudamos bastante en que ese lazo no se corte. Los traigo a mi casa, duermen acá. Trato de fomentar mucho con mi marido eso, porque son sus únicos amigos, no hay otros. Y para mí es muy importante que ese vínculo lo mantenga, que la amistad es muy importante, sobre todo también en esta edad que tienen. Pero él se cierra la posibilidad de encontrar más amigos en la universidad o algo así, ¿o no? No, él quiere entrar a la universidad y dice que va a ser otro. Mira, Así y lo acá, plantea. Carla, es tremendamente importante lo que tú mencionas, porque efectivamente dice, claro, inicialmente lo obligabas, como acá también nos compartieron en el chat, como exigirle estas conductas, también Loreto comparte que lo anticipa, otra persona negocia con él, pero efectivamente tendemos a hacerlo o de buena forma, como lo estás haciendo, lo comentas tú, como de promover que vengan los amigos, de facilitar, pero también a veces lo anticipamos o a veces negociamos o también no hemos encontrado esto que quizás hasta las amenazas de que responda. Ahora, para nosotros es importante que estas preguntas que nosotros le hacemos, ustedes también a ustedes les permita como observar cómo ustedes efectivamente le permiten a su hijo o le exigen a su hijo, su sobrino en este caso, o los jóvenes con los que puedan estar trabajando, que respondan con estas conductas, y vamos a usar este gesto, ¿cierto?, normales, que por lo general, claro, desde la información podemos anticiparlo, irle enseñando, pero claro, vamos a encontrar también
que hay cosas en el camino que nos permiten reflexionar desde otro lado. Sí, bueno, y esta pregunta de hecho apunta al que nosotros estamos a veces constantemente tratando de recordar una conducta, y ese recordarle a alguien constantemente de vez en cuando responde más a un condicionamiento de acuérdate que debes, más que de una instancia terapéutica en la que desarrollamos una habilidad que queda instaurada. Entonces a esto va apuntando, vamos ahondando un poco en esto porque hacia eso queremos apuntar con el cómo intervenir y apoyar y acompañar también las habilidades sociales. Parece que había algo más en el chat. Alguien había comentado, no sé si fue al tiro o antes, que efectivamente le pedía que saludara y no quería. Claro, y ahí a veces cuando le pedimos cosas que no siempre son aceptadas por ellos. Nilda nos comparte, a Gabriel no le gusta traer a sus amigos a la casa, jamás lo ha hecho. Majo Calderón dice, sí, me ha pasado, que tengo que enojarme para que reaccione y lo haga. Claro, y ahí vamos viendo que todas vamos a ir desarrollando todo distintas formas para que nuestro hijo tenga estas conductas, como decía Pamela, un poco condicionadas. Y ahí nos hace preguntarnos, ¿él entiende el por qué debe comportarse de esta forma? ¿O solamente le exijo la conducta? Y es aquí en donde... Entonces, dale, Ángel, termina tu idea. Claro, y ahí es donde ustedes ahora tienen que poner más atención en cuál es la razón por la cual ustedes le exigen la conducta, y finalmente si su hijo tiene la comprensión de esa conducta, el para qué. Claro, y lo que les iba a comentar es que nos sentemos un poco a pensar qué es lo que pasa si yo misma, por ejemplo, como terapeuta, o yo misma como mamá de mi hijo adolescente dentro del espectro, o yo como adolescente recibo constantemente del entorno, de mis padres, de los profesores que muchas veces no están informados del diagnóstico, o si están informados tampoco saben de qué se trata el diagnóstico, y otras personas del entorno nos están constantemente entregando estos recordatorios. ¿Qué va pasando dentro de mí? Si parto escuchando esto desde que tengo lenguaje en adelante, ya a la etapa adolescente, ¿cómo voy a relacionar, por ejemplo, tener que mirar, porque tengo que mirar a los ojos, el que tengo ya, ok, al final, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Voy a querer tener estas conductas o voy a ir generando rechazo con el tiempo? ¿Qué es lo que puede ir pasando si voy con el tiempo escuchando constantemente estas indicaciones que a mí no me van haciendo sentido? Exacto. Entonces, otra cosa a la que vamos a apuntar, este contexto de pandemia, por una parte ha generado temas emocionales, temas de ansiedad, sí, por otra parte ha generado la falta de oportunidad de intercambio social, ha encubierto finalmente dificultades del desempeño social, porque si yo estoy en la casa, en mi zona de confort, solamente con mi familia, y dejo, por ejemplo, de estar con mis compañeros de enseñanza media, o no estoy yendo al preuniversitario, o no estoy yendo a grupos, no estoy saliendo con mi entorno, ¿qué está pasando conmigo? Estoy cortando en mí misma las oportunidades de este intercambio que me favorece el mantener las habilidades sociales que yo ya había logrado o el generar nuevas habilidades sociales en entornos naturales. Y esto me genera, respecto al primer punto, la falta de oportunidades de intercambio social, me genera la sensación de que está todo ok, pero ¿qué va a pasar cuando me reinserte? Empieza a sentirse alguna ansiedad. O sea, empieza a desarrollarse una sensación de ansiedad con el tema de la reinserción. Como nos escriben acá en el chat, claro, los chicos se encuentran en su zona de confort. Ahora, para nosotras, ¿por qué también con Pamela quisimos agregar el contexto en el cual hoy día estamos viviendo? Porque efectivamente vamos a ver que un programa o el desarrollo de habilidades sociales puede ser una pauta. Sin embargo, si no entendemos el contexto en el cual ya estamos hace 1 año y medio, en donde efectivamente la rutina de la familia ha cambiado, en donde hoy día el estar todos en casa o en algún periodo, ¿cierto? Muchas veces nos han comentado en la consulta los papás que han logrado observar la conducta de su hijo. Y el también estar en casa, los papás con teletrabajo y los chicos que estaban estudiando con trabajo, ¿cierto?, online en clase, también hoy día tienen una dinámica muy diferente. Y es ahí en donde ustedes como familia muchas veces nos han dicho en la consulta, es como, wow, yo no tenía idea de que efectivamente mi hijo tenía estas dificultades.
o no me había dado cuenta que esta es su forma cómoda, como alguien puso ahí en el chat, cómoda de responder. Entonces nos damos cuenta de que si no hay exigencias, como familia, como mamá, yo hoy día también me puedo también quedar en esta zona de confort de que mi hijo está bien, o también puedo reflexionar y decir, wow, me doy cuenta de que le faltan herramientas y tampoco le está generando instancias, ¿cierto?, de intercambio social, y eso también hoy día, después de estar tanto tiempo encerrados, muchas jóvenes hoy día que están en este proceso de reincorporarse a esta nueva rutina del retorno, ¿cierto?, a lo presencial, el retorno a salir a espacios abiertos, está también generando mucha ansiedad de cómo lo voy a hacer. Entonces estamos en un momento crítico en donde tenemos que ser muy conscientes de esta comodidad que hoy día ya se nos está acabando y nos está exigiendo, ¿cierto?, el tener que relacionarnos con otros. Y llevamos un año sin relacionarnos con otros de la forma en que habitualmente lo hacíamos. Y eso también hace que nosotros, quienes quizá no teníamos muchas dificultades sociales, hemos tenido que también modificar nuestra forma de relacionarnos hoy. Entonces, si hoy día nos ponemos en este contexto de un chico que ya venía con dificultades para interactuar, para relacionarse con otros y sentirse satisfecho en ese espacio social, después de estar encerrado y hoy día volver a esta exigencia, les puede generar muchas alteraciones a nivel emocional. Aquí en el chat, para ir leyendo también, dice, sufrió mucho en el colegio cuando era presencial. Y eso me da mucha penita, porque hace poco se nos dio su diagnóstico y todo es nuevo para nosotros. Bueno, aquí también toca el tema, Nilda, de que muchas veces los diagnósticos son tardíos, entonces hoy día recién estamos entendiendo por qué mi hijo se comportaba de esa manera o se relacionaba de esa manera. Me cuesta mucho que socialice en familia nuclear, solo sale a comer, está feliz porque está en su pieza encerrado. Bueno, y eso también hoy día nos ocurre que los chicos en general, estoy hablando de todos los jóvenes, los preadolescentes, digamos, no exclusivo dentro del diagnóstico espectro autista, sino que todos están muy encerrados en los videojuegos, en las pantallas. Entonces, claro, eso, como decía inicialmente Pamela, ha encubierto el desempeño social. Dice, mi hijo igual, no quiere volver, mi hijo está feliz en pandemia y no tener que ir al colegio. Bueno, ahí también vamos a ver que hay muchos chicos que hoy día están con la necesidad de mantenerse en esa instancia, y hay otros que quieren volver, curiosamente. Me cuesta mucho que sociabilice en familia nuclear, solo sale a comer, está feliz porque está en su pieza encerrado, que era en el fondo esta sensación de zona de confort que también comentaban ustedes frente a esta falta de oportunidades de intercambio social. Aquí Isabel dice, mi sobrino súper cómodo encerrado por la cuarentena. Así que tenemos acá varias variables, o sea, tenemos en algunos casos diagnóstico tardío, en algunos casos también, no necesariamente un diagnóstico tardío, pero sí, me perdí. Distintos factores. Sí, se juntaron distintos factores, o sea, está el tema que a veces hay diagnóstico tardío, también está esta falta de oportunidades sociales y está esta sensación, esta ansiedad que se va generando, eso es como en resumen. Entonces, pregunta para ¿se han visto encubiertas las dificultades de desempeño social en este periodo de cuarentenas en sus hijos? ¿Sí o no? Vamos a ver ahí. Es decir, encubiertas por alguna de estas dos razones, que destaca más la ansiedad, por ejemplo, o que está muy cómodo porque no hay oportunidades de intercambio. Vamos viendo acá, nos dice Gladys, ¿cierto? Nos dice que sí, la Cecilia nos dice totalmente sí, la Nilda, Gabriel está muy cómoda, sí, Majo Calderón también, sí, claro, o sea, efectivamente es algo que se ha evidenciado también en las casas. Vamos entonces con definición y con cuáles son las habilidades sociales, ¿ya? Esto viene a grandes rasgos, la charla Eso quiere... La charla está principalmente elaborada para padres, así que yo sé que aquí también hay varios profesionales, pero le vamos a dar hoy día la prioridad a los padres,
porque los profesionales tenemos muchas instancias, pero generalmente los padres no tienen mucho acceso a este tipo de información, pero por lo mismo estamos haciendo también un intercambio con los papás más que entrega de información, pero de todas maneras vamos a aterrizarlo un poco a la definición y a la numeración de habilidades sociales a grandes rasgos. Claro, y acá es donde nosotras nos vamos a encontrar con que no existe una definición universal. Si bien hay muchas definiciones de muchos autores asociados a grandes investigaciones, vamos a también observar de que hay puntos en común. Ahora, nosotros solamente con la finalidad de Pamela de que ustedes tengan grandes rasgos, pusimos estas dos definiciones, pero claro, nos vamos a dar cuenta que habla de una capacidad. Por lo tanto, no es una conducta en sí misma. La habilidad social no tiene que ver con una conducta muy puntual, sino que es una capacidad y bastante compleja porque requiere muchas habilidades en sí misma. Entonces nos vamos a dar cuenta que por un lado podemos pensar, o sea, vamos a encontrar que cuando hablamos de habilidades sociales, siempre va a estar asociado a el otro y que como eso también me puede generar a mí sentimientos respecto a esta interacción. Entonces vamos a ver que implica una capacidad compleja para responder, pero también como eso me va a permitir expresar sentimientos. Y aquí ya tenemos componentes que tienen que ver con la conducta y cómo eso también repercute en lo emocional. Por lo tanto, cuando hablamos de habilidades sociales, y nosotros como Pamela, más allá de que ustedes se lleven como una definición o muy marcado esto, es que puedan entender que el desarrollo de habilidades sociales va a contribuir, como lo dijimos inicialmente, en que sus hijos, o en este caso los jóvenes con los que trabajan, logren expresar estos estados internos, logren comprender su mundo y también eso va a facilitar la comprensión de su mundo interior, ya sea a nivel emocional o mental, y poder expresarlo. Entonces vamos a también entender que las habilidades sociales, si bien parten de la conducta de una persona, también van a estar considerando el contexto, porque yo no me voy a relacionar de la misma forma cuando voy a una entrevista de trabajo versus en un asado con mis amigos. Entonces vamos a ver que el contexto también me va a dar exigencias distintas. Entonces, las habilidades sociales también tienen que ver con mi capacidad de comprender cómo me adapto a esos contextos y soy eficiente. Por lo tanto, aquí ya vamos viendo que se complejiza mucho más porque no es solo una conducta, no basta solo con que yo mire a los ojos, diga hola, como alguien decía ahí, o que cuando vaya a comprar diga gracias, sino que también implica entender el contexto en el cual yo me estoy desarrollando, me estoy desenvolviendo, perdón. Y eso también va a estar asociado a el desarrollo de la madurez de las personas. No es lo mismo un niño pequeño, lo que se le exige desde lo social, versus un adolescente. Y aquí es donde ya se empieza a complejizar mucho más porque entramos, lo que nosotras estamos hablando es jóvenes. Por lo tanto, ellos también están pasando por el desafío de entenderse a sí mismos en la complejidad del proceso de la adolescencia. Así que para nosotros es importante que ustedes puedan ir entendiendo que no basta solo con darle una conducta normal, sino que también facilitar la comprensión de los contextos. Pame, si quieres ir como complementando también, o si hay preguntas que también las puedan ir escribiendo en el chat para que las dejemos al final, para nuestro espacio de preguntas, lo vayan... También tomar apuntes en su cuaderno, si es que tienen cuaderno y están tomando apuntes, también ir anotando ahí las preguntas, porque vamos a intentar que quede un espacio dentro de esta hora de charla para que puedan plantear todas sus consultas respecto a los casos que ustedes han visto en sus propias casas, con sus propios jóvenes. Pero claro, no, en el fondo las habilidades sociales finalmente son habilidades que nos permiten adaptarnos a nuestros contextos socioemocionales. Eso es en el fondo lo que se apunta y cómo se van desarrollando frente al emitir conductas, y el entorno nos va diciendo de forma positiva o negativa, esto es lo que sí y esto es lo que no, y qué es lo que pasa cuando tengo menos atención a mis entornos sociales, se va viendo en detrimento el desarrollo espontáneo de esta habilidad. Y cuando no está este desarrollo espontáneo,
es cuando tenemos que nosotros generar acompañamientos e instancias de apoyo para poder apoyar a nuestros niños, no solamente adolescentes, sino que a nuestros niños para empezar a desarrollar desde las etapas bien tempranas este aspecto. ¿Y qué es lo que va pasando? Que es la realidad a nivel mundial, de hecho, es que es muy poca la intervención en la infancia de las habilidades sociales porque hay otras prioridades. O sea, es muy difícil, por ejemplo, trabajar habilidades sociales, el niño está totalmente desregulado desde la integración sensorial, entonces se da trabajo primero eso, y ya más tarde, finalmente, los jóvenes ya están, como les decíamos hace un rato, cansados de las terapias, las mismas familias ya han agotado muchos recursos energéticos, emocionales y financieros por las terapias en la primera infancia, entonces ya esto finalmente es lo que queda. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tenemos adultos que se rinden y ya no quieren nada con el contexto porque ya están aburridos, porque finalmente es una habilidad que se debería haber trabajado y no se alcanzó a trabajar. Mi consulta ya, aquí van quedando consultas para después, perfecto. Excelente. Entonces, ¿cuáles son? Clasificaciones hay muchas, o sea, si nos ponemos a buscar autores, cada autor tiene su propia clasificación. Cada pauta de evaluación de habilidades sociales también es súper distinta. Aquí nosotros nos basamos en la clasificación de uno de los programas de intervención más basados en evidencia actualmente, que es bien nuevito. Yo no sé si alguno ha visto la serie Love in the Spectrum, Amor en el Espectro de Netflix, que es hermosa, es una serie, es una especie de docu-reality de adolescentes y adultos en el espectro que están buscando el amor. Y en una parte de esa serie se muestra justamente una implementación del programa Peers de habilidades sociales. La Majo Calderón dice que sí, que lo ha visto. Es hermosa esa serie. Nosotras con la Angélica nos súper emocionamos cuando la vimos. Ahí la Bueno, dejé escrita en el chat. ¿este modelo? ¿Cómo? La dejé escrita en el chat por si después alguien quiere Bien, tomar súper, nota. si alguien después la quiere ver, está súper recomendada. De hecho, yo la quiero ver de nuevo. Habilidades sociales entonces, ¿cuáles son? Yo voy a partir con la primera mitad, la Angélica después les cuenta la segunda mitad. Hay habilidades sociales que son básicas, otras que son más complejas, y de ahí en adelante uno puede ir desglosándose entre cómo enfrentar los conflictos, etc. El programa Peers de intervención de habilidades sociales generalmente habla de 10 macro habilidades sociales y ahí dentro de ellas hay otras. Por ejemplo, la primera es la habilidad social de tener habilidades de conversación. ¿Ya? ¿Esto qué involucra? El intercambio de información, el encontrar intereses en común con el otro, el tener una conversación recíproca y bidireccional, porque muchas veces sucede esta como falta de conciencia de que llevo mucho rato yo en el turno y no le cedí el turno a mi interlocutor, o lo contrario, que me pasa que estoy dejando que el otro hable y yo no sé cuándo empezar a hablar, y eso pasa un montón, y la comunicación no verbal, es decir, aquí entra el famoso contacto ocular, que los adultos están agotados con el tema del contacto ocular, porque es una lucha que les ha tocado todo el tiempo, desde toda la vida, que les recuerden desde afuera, en vez de que lo desarrollen de forma espontánea y natural, de que haga un acompañamiento terapéutico de esa habilidad. La habilidad de proxemia, que es esto de no ser demasiado invasivo a nivel físico, o no estar demasiado lejos, o quizás no dirigirme hacia la persona en términos de orientación corporal, porque muchas veces pasa que si le estoy hablando a alguien que me da la espalda, yo me voy a sentir extraño, entonces probablemente tenga mejor afinidad con una persona que no verbalmente me demuestre más interés, por ejemplo, me demuestre que hay mayor orientación hacia mi cuerpo en el lenguaje no verbal, que es algo que de lo que yo no estoy tomando conciencia, pero sí percibo ese interés. Entonces esa es una habilidad de conversación, esa es una de las habilidades de conversación que generalmente también los adolescentes y los niños dentro del espectro, como no ponen tanta atención en estos puntos, no se dan cuenta. Y hay que generar esta toma de conciencia e iniciar también el desarrollo de la habilidad. El inicio y el cierre de una conversación también, que en el fondo es el cuándo empezar una conversación, buscar un tema específico que a mí me guste, y no solamente que al otro le guste, sino que a mí, en el espectro, yo tengo mis intereses específicos y los disfruto y está súper bien, entonces buscar a personas que también los disfruten, y si es que la otra persona no lo disfruta, pero yo quiero hablar con esa persona, entonces buscar en qué sí somos afines, para que finalmente
que yo me pueda adaptar al entorno en el que estoy generando conversación y al mismo tiempo me pueda sentir feliz y no esté forzando un tema porque a los otros les agrade si yo no lo estoy pasando bien. Entonces ahí se dan cuenta de que no se trata de yo modificarme para el entorno, sino que yo engranar en lo que coincido con mis entornos que sí son adecuados y que sí me generan sensaciones gratificantes. La electrónica es un tema súper importante, porque aquí esto es más nuevo, tiene que ver con cómo mandar mensajes de voz, qué escribir en los correos electrónicos, ¿no? Uno lo ve como algo, ya, pero para nosotros es fácil, pero explicarlo y dar a entender por qué no es lo mismo, por ejemplo, un correo electrónico formal que un correo electrónico para un amigo, un mensaje de voz, cuándo mandarlo, a qué hora, mensajes de texto, cómo participar en las redes sociales y sobre todo la seguridad en línea, la autoprotección, el detectar cuándo hay una situación peligrosa en Internet. Las habilidades de generar amistades. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que nadie me quiera y nadie quiera ser mi amigo y yo no tenga habilidades de amistad, sino que no sé en qué momento identificar quiénes sí son potenciales amigos, o no sé en qué entornos sí introducirme. Entonces aprender a escoger los entornos adecuados para generar las amistades. El uso apropiado del humor. Esto se refiere, es muy lingüístico, tiene mucho que ver con lenguaje porque inicialmente tiene que ver con la comprensión del lenguaje figurado, con la comprensión de bromas y con la elaboración empática de las bromas también. También con la identificación de cuándo las bromas sí son bromas y cuándo tienen realmente una intención por debajo que no es tan grata. Y tiene mucho también que ver con el cómo vamos identificando las intenciones comunicativas de los demás. No sé si tú quieres agregar algo, Ángel, respecto a alguno de esos. No, me parece súper, Pame. Yo creo que acá la idea justamente que ustedes hoy día vayan pudiendo poner atención en estos otros aspectos, que cuando hablamos de habilidades sociales no es solamente que diga hola y mira los ojos, y ya ustedes pueden ir viendo que implica muchas otras habilidades en otros contextos, así que un tremendo desafío. Recuerden, si tienen preguntas, mientras tanto vayan anotándolas para que las vamos resolviendo al final. Y bueno, pregunta para hacerlo un poco, para dejarles un cuestionario aquí, a ver si vamos reteniendo información. Si nos pueden mencionar en el chat 2 habilidades sociales hasta ahora presentadas que ves en tu hijo que sí, o sea, que debería o podría desarrollar de una mejor manera. Una habilidad social que tu hijo requiera desarrollar. Puedes volver a la página anterior, Pame, por si acaso, así también les ayuda como orientarse. La voy a devolver rápidamente porque la idea es aquí Ya. atención. Así que aquí, 1, 2, 3, y nos vamos. Aquí también ya están compartiendo en el chat. A ver, veamos. Ay, pero vemos que están muy atentas. A ver, la Nilda nos dice, son varios puntos. Si le pido que vaya a comprar algo al negocio en la feria, no logró que lo haga. 2, sus hermanas no creen en su diagnóstico y se producen muchas discusiones por eso. 3, tiene poca tolerancia a escuchar a otros, sobre todo si le molesta el tema del cual se habla. Ah, mira, en la siguiente parte vamos a ver cuál sería la habilidad ahí que está viéndose requerida de desarrollo, que se puede desarrollar. Habilidad para generar vínculos con distintos géneros, dice la Carla. Bien. La Majo nos dice, generar amistades. No tiene amigos en su curso desde que repitió en octavo y se siente mal por ello. Le molesta escuchar a otros, no le gusta que otros tengan la razón. Ya, o sea que hay una de las que ya presentamos que es generar amistades, y esto de no le gusta que los otros tengan la razón tiene que ver con una diapo que viene después con más habilidades. El tema de la comida, hay texturas que no soporta, quiero invitarlo a almorzar y no sé qué cocinarle. Ah, eso ya, bueno, tiene que ver con la negociación que está después, más allá de las habilidades sociales, pero tiene algo que ver con negociación. No tiene amigas mujeres, no quiere ni acercarse, empatizar con los sentimientos de otros. La Loreto nos dice, lograr entender al otro cuando está aburrido de escuchar lo que le está hablando. Y la Carla nos dice, me sumo, no tiene amigas, por lo menos en vivo. Ya. Perfecto. Bueno, también dentro del tema de la amistad hay un subítem,
estas habilidades sociales que les presentamos tienen subítems y subsubítems, y dentro de uno de los subsubítems de la identificación de amistades, de generación de amistades, está esto de saber qué tipo de amistades son, porque a veces le decimos a todos amigos, y no, hay conocidos, hay mejores amigos, hay amigos online, y así hay un tremendo, de hecho hicimos una vez una publicación sobre eso. Acá nos dice también Gladys, no lee lenguaje corporal no verbal. Tremendo desafío. Bien. Bueno, sigamos con más habilidades sociales, porque son hartas, por eso no nos alcanzaron en una sola diapo. Así que, Ángel, te toca. Perfecto. Bueno, además de las ya mencionadas, vamos a ver que efectivamente vamos a, como decía Pamela, esto es en relación a este modelo, este programa de intervención, el KIRS, competitividad positiva. Me imagino que aquí ya ustedes se están imaginando cuando nuestros hijos son capaces en realidad de participar en una actividad con otro y sentirse solamente satisfechos por compartir. Y aquí ustedes tienen que empezar a ser capaces de identificar, mi hijo es capaz de participar y competir, que significa tener distintas alternativas, no solo ganar. Logro de reuniones o juntas. Acá muchos de ustedes comentaron, ¿cierto?, que cuando se relacionan en la familia nuclear o con extraños, no siempre tienen interés en participar o no siempre tienen las habilidades para relacionarse y ser parte de esos espacios sociales. Así que efectivamente aquí estamos hablando cuando ya nos juntamos más de uno, no es una interacción uno a uno, sino que ya son grupos. Por lo tanto, vamos a tomar las habilidades que Pamela mencionó, en donde esto de tener habilidades conversacionales ya no es solamente ser capaces de seguir una conversación con un otro, sino como entender el contexto que van desarrollando varias personas. Eso los va a poner a prueba para la resolución de conflictos, situaciones cotidianas que van ocurriendo, que implican también la necesidad de comprender que hay puntos de vista distintos, ser capaz de flexibilizar ante esas situaciones para justamente poder enfrentarlas de manera asertiva, que eso va a ser una tremenda habilidad y un tremendo desafío para muchos, incluso de nosotros. Ya imagínense los chicos cuando tienen estas dificultades de comprender las situaciones contextuales, resolverlas, donde no tienen a veces las habilidades de lenguaje y las habilidades de comprender estas otras señales no verbales, un tremendo desafío. Y bueno, también hemos visto que los chicos después de un periodo donde han tenido relaciones o interacciones sociales que no son satisfactorias, efectivamente va generando que ellos tengan estos sentimientos de rechazo, de desaprobación, y eso también va significando que van teniendo cierto estigma, o aquí llamamos una reputación, ¿cierto?, negativa. Y muchos chicos ya no quieren ser parte del grupo porque han tenido malas experiencias o han recibido, como después dice, malos tratos, que aquí lo que llamamos, ya incluimos el bullying. Entonces, claro, como yo, cuando me sumo a un contexto, logro sacar esta mala reputación y poder tener una experiencia satisfactoria. Entonces aquí ya estamos incluyendo no solamente la comprensión del entorno, sino que la comprensión de mi estado interno, para que yo también, leyendo cómo yo me siento, pueda relacionarme de forma eficiente. El manejo del bullying, hoy día lo debemos considerar porque sabemos que los chicos, cuando incluso no han recibido bullying directo, ya sea con agresiones físicas o verbales, también el aislamiento, esta como exclusión, también es parte de un maltrato. Y ellos también van generando estos sentimientos de insatisfacción, de rechazo, y que eso también va mermando su autoestima. Así que si ustedes se van dando cuenta, las habilidades sociales que ya al momento de irse complejizando, también van incluyendo el estado emocional, la construcción de la propia identidad, del autoconcepto, de la valoración o desvaloración que ellos ya van teniendo en función a las experiencias sociales, que no siempre fueron satisfactorias porque no tenían la comprensión de su entorno o las competencias para desempeñarse en él. Así que,
teniendo como este panorama, este abanico, tenemos una pregunta. ¿Cierto? Y nuevamente, de estas nuevas habilidades, ¿cuáles sienten ustedes que han visto que su hijo necesita desarrollar? Aquí hay varios comentarios que fueron surgiendo en el chat. Sí, acá nos dice Gladys, tuve que sacarlo del colegio por bullying, me cambié de ciudad, no soporta tanta gente en Santiago de los Malls. Acá, kinesiólogo Sebastián Muñoz, el Seba nos dice, yo odié mi etapa escolar, el mejor momento de la vida fue salir de ese mundo y cambia todo el tiempo, la madurez social, vas creando nuevas conexiones y amigos. La Nilda nos dice, tendré que cambiarme de ciudad también y me asusta cómo le va a afectar a él porque sería en Santiago. La Carla, estrategias para desarrollar autonomía. Ah, ya, mira, aquí ya empiezan a surgir respuestas de tu pregunta, Ángel. Estrategias para desarrollar autonomía. Superar el bullying. Un perrito, nos dice Sebastián. Nilda nos dice la resolución de conflictos 100%. Ese es un tema porque, claro, parte de la rigidez cognitiva también y de algo que se llama teoría de la mente, que por ahí lo vamos a mencionar. Claro. Autonomía, hacer trámites, firmas, competitividad positiva. Bien, sí, porque claro, cuando ya se presentan la oportunidad de ya, bien, ahora podemos hacer deporte y podemos jugar, ahora tenemos un juego de mesa, juguemos con los primos, y está la instancia social, pero justo en la instancia social hay una competitividad que no es positiva, y ahí se nos va todas las pailas porque termina la discusión igual, entonces ahí, claro. Claro, y eso es importante cuando dice Pamela, se genera la discusión, o sea, vamos a irnos, nos va a ir ocurriendo, y aquí me imagino que va a ser un sí casi rotundo, que efectivamente todas estas situaciones van a ir generando cierto desequilibrio y armonía en la familia. O sea, esto ya no solamente es algo que involucra a nuestro hijo, sino que esto también nos involucra a todos, porque efectivamente si mi hijo no tiene una competitividad positiva, si le cuesta resolver problemas, si no logra desarrollar con autonomía ciertas situaciones cotidianas, efectivamente, eso como familia va generando un estrés y ya la familia empieza a tener limitadas las ideas de cómo resolver esa situación. Entonces también vemos que la familia ya con hijos adolescentes, que sabemos que la adolescencia en sí misma es compleja, con estas situaciones de conflicto, efectivamente, también se va desgastando. Claro. Bueno, de hecho, si pensamos nosotros mismos en qué oportunidades de nuestra adultez, ni siquiera en la adolescencia, sino que en la adultez nos ha tocado tener que nosotros, por ejemplo, resolver conflictos con un compañero de trabajo, con un jefe, en mis relaciones de pareja, ¿cuántas veces me ha tocado también la habilidad de resolución de conflictos que sea asertiva, que sea armónica? Entonces, si pensemos que todas estas habilidades no son para el ahora, sino que son para el ahora y de ahora en adelante. El hecho, por ejemplo, del manejo del bullying, si bien puede pasar más en el colegio, porque en la universidad muchas veces pasa que yo me concentro más o en los estudios o puedo elegir con mayor facilidad algunos amigos, hace mucho más fácil, no estamos exentos a volver a ser víctimas del bullying en la adultez, en los generar estas habilidades de forma temprana, me protege también a futuro. Sí. Bueno, una barrida bien rápida respecto a los programas existentes. En Chile, por lo menos, y en Latinoamérica, y también a nivel mundial, cuando uno habla de talleres de habilidades sociales, uno con el ojo clínico crea un programa y lo que suele pasar es que estos programas se van alargando en el tiempo porque va evaluándose constantemente cómo está funcionando el grupo. Los programas generalmente se instauran a nivel grupal, se reúne a adolescentes o a niños en grupos con pares y dos terapeutas generalmente van orientando las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, que aquí nombramos algunas de ellas, ¿ya? Pero lo más confiable y lo que generalmente muestra mayor resultado es lo que tiene estructura.
¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene más estructura? Los modelos de intervención y los programas. Un modelo de intervención, uno de los conocidos, es el modelo TEACH. No sé si quieren levantar la mano a ver a quién le suena el modelo TEACH. Ay, no veo. ¿Tú ves, Ángel, manitos levantadas? Yo como tengo la presentación, soy media guasa, no veo mucho. Puedes bajar ahí. Ya, no, ahí ya veo que el modelo TEACH, está también el modelo Denver de intervención, el modelo, bueno, está la estrategia de intervención AVA, el DIR Floor Time. Hay modelos de intervención que trascienden la interdisciplina, es decir, yo puedo ser fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, kinesióloga, psicóloga, psiquiatra y trabajar. Parece que la PAME se nos fue. Modelos, porque Ahí los sí, modelos me dan un esqueleto de paso. espérame, que justo te silenciaste un momento y no sé si había sido yo, pero ahora te escucho perfecto. Sí, no, se cayó. Justo Sí, hablaste que distintos profesionales, hablaste hasta del psiquiatra, podrían trabajar con estos modelos. Ya, pero en el fondo es lo mismo, el modelo finalmente es el esqueleto general para que todas las disciplinas puedan intervenir bajo este gran esqueleto, desde el lenguaje, desde la integración sensorial, desde el juego, la calidad imaginativa, etcétera, pero bajo el mismo esqueleto, bajo el mismo modelo. En cambio, un programa terapéutico se desprende de un modelo y es una serie de pasos que toman cada una de las habilidades sociales que queremos intervenir. Entonces, modelos de intervención, tenemos el TEACH, el DIR, Floor Time, el Social Stories, que es una guía más que un modelo, y serían esos como los modelos de intervención que intervienen de alguna forma bien general las habilidades sociales. La evidencia científica, o sea, los estudios que respaldan el resultado de esos modelos es regular, o sea, hay estudios, pero no son todavía suficientes. Y también tenemos acá Lego-Based Therapy, que es terapia basada en Lego, es muy bonita esa terapia, que sí es un programa, ahora vamos a partir con los programas, el RDI es otro programa, tenemos acá el PIERS, que yo lo tengo encerrado en rojo porque es el del que más hemos hablado ahora, y el modelo Baker. Estos son modelos porque también tienen una estructura con pasos para ver cuáles son las etapas o las habilidades sociales y las etapas que le vamos a dar a cada una de las habilidades sociales para desarrollarlas. Y tenemos finalmente el Social Thinking, que es una guía general de intervención, no está manualizado, no tiene etapas, pero a mí me encanta el Social Thinking porque trabaja mucho desde la cognición social. La cognición social, el cuán consciente soy yo, lo que hablábamos al principio, el cuán consciente soy yo de las habilidades del entorno y cómo yo me puedo ir adquiriendo estas habilidades de forma, entre comillas, innata, ¿ya? Y bueno, la cognición social, cuando falla, también se desarrolla desde el pensamiento, gracias a este modelo, por ejemplo. De todos estos modelos de intervención y de estos programas de intervención, el que más base en la evidencia tiene y el más confiable de todos hasta ahora es el modelo Pearce, ¿ya? El modelo Pearce trabaja con niños o preadolescentes desde los 18 años, perdón, desde los 12 años hasta los 18 y también desde los 18 en adelante, porque también abarca etapas de la adultez. Y las condiciones es que el individuo o las personas que van a estar dentro de este grupo de intervención tienen que tener un lenguaje verbal desarrollado porque vamos a trabajar habilidades de las habilidades conversacionales como base en adelante, o sea, las primeras que vimos en adelante. Entonces, pregunta para ustedes, para retomar la atención. ¿Un programa de habilidades sociales debería tener una estructura que contemple todos los aspectos a trabajar? ¿Sí o no? A ver qué ponen en el chat. Lo que crean ustedes, ¿ah? Esto es lo que ustedes piensan. ¿Qué les hace sentido a ustedes? ¿Debería tener una estructura que contemple todos los aspectos a trabajar? Estamos esperando sus respuestas. Yo creo que sí, nos dice la Nilda. Depende de la necesidad del adolescente, nos dice la Majo Calderón. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que
es como, como el espectro, son todos distintos, nos dice la Carla. ¿Ya? No sé, nos dice la y está bien, sí. En el fondo es como, ¿qué es lo que nos nace? No es una evaluación, tranquila, no se preocupen. La evaluación viene al final, la prueba viene después. Les vamos a hacer un mini test. Acá nos aprovecha de preguntar Nilda, ¿esos modelos y programas los debería aplicar la psiquiatra o quién lo aplica? Lo Lo tengo aplicamos anotado los para que terapeutas. lo respondamos al final. Lo tengo anotado para que no se nos pase en el chat. Ya, excelente, colega. Sí, dice Cecilia Contreras, de esa forma también nos va educando de acuerdo a la condición de nuestros hijos. Mira, qué bien, súper. ¿Alguien más? A la cuenta de 1, 2, 3. Listo, se cierra pregunta. Oye, Ángel, esa pregunta te tocaba a ti, la hice yo, perdón. No, sí, estamos, de hecho son las 10, así que sabíamos que quizás nos pasábamos, pero aquí Ya. lo importante para nosotras con Pamela es que ustedes, si bien hay mucha información que es difícil como de comprender, la invitación es que puedan ir justamente reflexionando y observando cómo son sus hijos. Entonces, por eso les hacemos estas preguntas, porque para nosotras justamente la idea es que ustedes terminen esta charla y sientan que hay algo que sí se pueden llevar. Porque hoy día uno busca en Google y dice, aquí están las habilidades sociales, pero comprenderla y el impacto que eso realmente tiene es lo que esperamos que ustedes se lleven. Exacto. Ya, entonces vamos a ponerle al acelerador para que estemos, ya no estamos en el tiempo, ya son las 10, pero alarguémonos, no sé si a las 10:20. Sí, ¿Sí? dale nomás, Pame, para que vamos Ya. ahí. Para que, ya, listo. Entonces, uy, acá me tapo a mí misma lo que dice arriba, a ver, ya. Programa con mayor efectividad validada, como les comentaba hace un rato, el del modelo Pearce, ¿ya? Hay muchos estudios. ¿Qué es lo que diferencia a este programa de otros programas de intervención de las habilidades sociales? Primero que nada, o ante todo, es un programa con una estructura prediseñada, ¿ya? De todas maneras se puede hacer una evaluación inicial, pero hay una estructura prediseñada que evita que uno se vaya por las ramas, porque efectivamente, como el espectro es amplio y como incluso todos los individuos, no solamente la neurodivergencia, sino que la neurodiversidad completa, somos todos súper diferentes. Si no tenemos una estructura o una semiestructura, nos vamos por las ramas y no terminamos nunca con el programa y no tenemos cómo diferenciar entre una línea de base y cómo estamos después de esa línea de base a los 3 meses, por ejemplo, o a los 2 meses. Entonces, lo que ha permitido esta estructura en el modelo Pearce es validar, gracias a que hay una línea de base, se puede ver con el tiempo, evaluar el resultado en concreto. Lo otro que ayuda mucho a este modelo es el método socrático, y esto es súper importante. El método socrático, implementado acá, consiste en que es el individuo, en este caso el adolescente, el que construye su propio aprendizaje. Y esto es súper importante, porque muchos adultos dentro del espectro han sufrido o tienen conciencia de que han tenido que generar enmascaramiento y fingir conductas. Acá lo que busca este modelo, más que el fingir conductas que se instauran desde afuera por parte del terapeuta, de dar la orden, tú tienes que hacer esto, porque sí, es que en este modelo vamos generando que el adolescente entienda el por qué y él solo elabore la conducta adecuada, y el que yo misma entienda y diga cuál es la conducta que yo debería generar en un contexto específico, gracias a la orientación de preguntas, me hace que se fije de forma más significativa en mi memoria este aprendizaje y es más fácil que no se olvide. Por lo tanto, son menores las instancias o se reducen tangencialmente las instancias en las que hay que repetir o recordarle, lo que decíamos al principio, recordar constantemente una conducta, porque ya la entendí, yo misma la creé, yo misma la elaboré y me hace sentido. Y lo otro que es esencial es que se integran los padres como coterapeutas. O sea, a diferencia de los otros modelos, no van los niños, no van los adolescentes al grupo y después se van y no se supo qué se hizo con ellos, sino que en paralelo, mientras se está trabajando con los adolescentes, en paralelo, en el mismo horario, se está trabajando con los papás y se les están entregando las mismas pautas a los padres, porque así los padres quedan empoderados durante toda la semana y se ejercita durante toda la semana en el contexto natural de la casa.
¿ya? Y nosotras con la Angélica, y esto es un poco lo que habíamos hecho, que lo queríamos compartir con ustedes porque es nuestro bebé, lo que estábamos haciendo cuando estábamos haciendo las entrevistas y la investigación, es que nos dimos cuenta en esta investigación de algo que es esencial, y tiene que ver con dar foco en que haga sentido desde la cognición social. Es decir, tiene mucho que ver con el método socrático, exponerle una situación de contexto, de interacción, al adolescente con otros para que ellos construyan a partir de lo que están mirando, pero además preguntarles, ¿cómo te sentirías tú? Sí. ¿Cómo crees que se siente él? Sí. Hacer preguntas de mentalización para que ese aprendizaje no solamente haga sentido desde el entendimiento mental, sino que también desde el entendimiento emocional, lo que hace que me haga sentido y yo quiera hacerlo, no por condicionamiento, sino porque realmente entendí que el otro se siente de tal manera si genero esta conducta, o sea, le hace sentido real. Y esta es una pequeña adaptación que nosotras hicimos como Autismo Joven en un programa que vamos o sea, no más adelante, pronto vamos a empezar a ofrecer de forma particular. Eso es como a grandes rasgos. Y pregunta entonces, para ustedes, ¿un programa de habilidades sociales debería trabajarse en grupo con pares de la misma edad? Esto sí que va a estar interesante. Sí, sí, Ámbar. Ámbar, sí. Majo, sí. Gladys, sí. Participen con confianza. No, dice Sebastián. ¿De distintas edades dices tú, Sebastián? Sí. Grupo de edades muy similares, dice Itzail. ¿Quién más? Isabel nos dice que sí, yo siento que sí. Cuando mi hijo, Gladys nos dice, cuando a mi hijo le integré a un programa de habilidades cuando tenía 4 años. Ese espectro, son todos diferentes, dice Carla. Ah, y le fue súper bien a los 4 años. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Parece que ahí estamos con las preguntas. De distinta edad, dice Nilda. La Cecilia nos quiere decir algo. Depende de cada paciente. ¿Le activamos el micrófono a la Ceci? Ya. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo también coloqué a mi hijo en un taller de habilidades sociales como a los 8 años. Y la verdad es que él no lo sentía como un taller de habilidades, o sea, no sentía que él se podía comunicar. No, y no creo que haya dependido porque eran como de edades entre 12 a 8 años. Y él no era como, yo creo que depende de la necesidad de cada niño, porque lo que le pasaba a mi hijo era como que él no se sentía dispar en un grupo dispar. Era como que nunca se sintió como cómodo y no se logró el objetivo de llevarlo a una habilidad. Se presentó por obligación delante de un teatro a hablar, pero no lo hizo de una forma consciente y aprendida. Bueno, ahí, Claro. Es eso. ahí ya, y también he ido viendo que en el chat han escrito algunas otras opiniones. Claro, efectivamente, como tenemos que es un espectro donde vamos a ver que cada persona, cada individuo tiene habilidades, competencias y dificultades diferentes, también vamos a tener que considerar cuáles son las características de este grupo, porque eso también va a facilitar cuáles son los desafíos que puedan ir compartiendo en grupo y que eso en cierta forma, como decía Cecilia, les permite ir adquiriendo una habilidad. Porque acá lo tremendamente complejo no es solo que ellos repitan una conducta normal, sino que ellos comprendan la situación para ellos poder responder de una forma más efectiva y sentirse más satisfechos con esa respuesta en esta situación social. Así que efectivamente,
el programa es importante que tenga grupos de edades. Sin embargo, si tienen características muy distintas, no van a facilitar la adquisición de una habilidad de forma eficiente, porque la idea es que en grupo también la vayan desarrollando. Claro, ¿no? Y aquí se desprenden dos temas súper importantes. Por ejemplo, lo que nos cuenta Cecilia, un niño de 4 años puede perfectamente estar en un taller de habilidades sociales, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ponemos a un niño de 4 años en un taller de habilidades sociales en el que también hay adolescentes de 18 años? O sea, hay intereses, temas de intereses que no disfrutamos de la misma manera, no hay temas de interés en común, entonces probablemente no se va a generar la misma instancia de interacción por entretención y por motivación. Si es que hay personas que están dentro, por ejemplo, también de la misma edad, que todos, por ejemplo, tengan 18 años, pero dentro de algunos que tienen 18 años, algunos no tienen suficiente todavía lenguaje comprensivo y no van a entender lo que le están diciendo los otros, podría ir en detrimento también de su seguridad personal. Entonces, en ese sentido, como forma preparatoria, siempre a nivel terapéutico, nosotros preparamos al adolescente, preparamos al niño para después que ellos puedan generalizar en contextos naturales, porque imagínense si mandamos al fonoaudiólogo a un niño que no dice oraciones y el fonoaudiólogo le exige que diga oraciones. Si lo vamos a poner de inmediato en un simulacro de situación natural, sin haber desarrollado de forma adecuada para ese niño una habilidad, lo vamos a estar exponiendo a más de lo mismo. Y la idea es reducir estas situaciones frustrantes desde las temáticas de su interés, desde personas que tengan mayor posibilidades de afinidad con ese niño, con ese adolescente, y es de un lenguaje comprensivo que sea relativamente similar. Por lo tanto, no es lo mismo un taller de habilidades sociales para niños de 4 años que para otros del rango de 15 a 20 años, por ejemplo. Vamos a hablar de rango o de un rango de comprensión, por ejemplo. No es lo mismo un taller de habilidades sociales en el que el sistema de comunicación es por medio de imágenes versus un sistema de comunicación por medio de conversación como el que estamos teniendo nosotros. Efectivamente. Y respecto a un programa de habilidades sociales, aquí ponemos el ejemplo de nosotras porque realmente es eterno describir todos los programas de habilidades sociales, pero el de nosotras a grandes rasgos, ¿cuáles son los módulos o las unidades que tenemos contempladas en el que hicimos nosotras, principalmente basadas en gran parte en Pearce, pero con esto que incluimos nosotras? Lo que incluimos acá nosotras es el módulo 1, eso no lo tiene el Pearce, ya eso lo hicimos nosotras, con la genialidad de aquí mi colega Angélica, que es psicóloga, porque tiene mucho que ver con la vinculación y con la contención emocional. En este momento de pandemia, en las entrevistas que hicimos en esta investigación, nos dimos cuenta de que hay todos estos desafíos de la pandemia y todas estas emociones generadas de forma secundaria requieren una contención inicial. No podemos poner la exigencia social de inmediato a secas sin primero conocer a cada uno de los participantes, sin primero evaluarlos, conocer sus características y su historia personal. Por lo tanto, hay que generar una acogida individual, una contención y una vinculación en el 1 a 1, porque además nadie va a llegar, ni siquiera nosotros llegaríamos a un grupo de repente a contar nuestra historia personal. Entonces, primero hay que dar una acogida individual para que darle este espacio personal a cada uno de los adolescentes y para nosotros también conocerlos a ellos. Y la segunda instancia de este módulo es la conversación en duplas, que eso es una sesión distinta, una conversación en duplas para que de a poco, de forma muy gradual, inicien este ingreso a la interacción con pares que no conocen, y esto con el apoyo y el acompañamiento de las terapeutas. Claro, y acá lo importante es que, como Pamela lo comentó hace un rato, el modelo que nosotros vamos a trabajar, o sea, el programa en el cual nosotros vamos a trabajar incluye el trabajo con los padres, porque sabemos que tiene mayor efectividad. Eso también le va a permitir a los papás adquirir herramientas para que puedan ellos saber cómo seguir estimulando y promoviendo el interés de su hijo para desarrollar las habilidades. Porque ya sabemos que solo repetir no solamente genera aburrimiento, sino que también mucha frustración en ustedes como familia, en los profesionales también cuando tratan de insistir en algo. Entonces la idea es poder ir haciendo este acompañamiento a la familia
de forma paralela con los jóvenes. Ahora, por temas de tiempo, efectivamente no vamos a profundizar, pero es necesario ir entendiendo, como ya hemos visto a lo largo de esta charla, que las habilidades sociales no hablan solamente de adquirir competencias para conversar con otro, sino que también cómo vincularse y cómo comprender el entorno y, como lo mencionamos también en las diapos anteriores, resolver los conflictos, el manejo del bullying y lograr también comprender lo que se genera en estas interacciones sociales, ya sea con uno o con un grupo. Ya, para que sigamos con la siguiente. Ay, tú dices que nos saltemos nomás esta. Sí. Ya, entonces bueno, esto es a grandes rasgos, ahí lo tienen, sáquenle foto. Módulo 2, conversaciones, habilidades conversacionales, ingresar a una conversación, salir de una conversación, comunicación electrónica. Bueno, en el fondo lo que habíamos expuesto anteriormente, pero el módulo 1 es como el diferenciador. Y ahora sí, ya, estamos en el final y comienza, les vamos a hacer un test, una prueba. ¿Están listos? Y después de la prueba ya toca el espacio para que ustedes hagan sus preguntas, que es súper importante también dentro de esta instancia, que ustedes generen sus preguntas para poder también que se vayan con alguna respuesta. Entonces, ¿es más eficiente incluir a los padres en un programa de habilidades sociales? ¿A o B? ¿Sí o no? Sí, A, nos dicen A, Ámbar, mira, sí, Itzail, A, sí. ¿Alguien más? Nos faltan algunas respuestas. Ah, sí, bien. Seba aquí nos dice A. Cecilia, A. Bien, unánime. Vamos a dar la respuesta. Efectivamente, la respuesta es la letra A. Por lo que ya hemos ido Por lo que conversando. habíamos dicho. Y porque Es también más eficiente porque empoderamos a los padres también y les damos estrategias a ellos para que puedan seguirlo trabajando todos los días y no solamente una pura vez por semana. Entonces es mucho más eficiente de todas maneras. La C nos dice el Seba. mi hijo hubiese dicho Vamos. no. Pero mira, es importante esto porque como Pamela lo dijo inicialmente, los programas de habilidades sociales tienen una estructura predefinida. Entonces vamos a estar trabajando en habilidades específicas, no es como un proceso terapéutico en donde yo voy y cuento mi vida y donde profundizo en temas personales, que a veces son los jóvenes, tienen esta, bueno, cualquiera en realidad, no, nadie quiere que su papá o un familiar sepa lo que uno habla en terapia. Entonces, claro, aquí no estamos en ese contexto, sino que vamos a estar trabajando en función a una estructura de habilidades sociales. Entonces, por eso, claro, me gustó que hayan escrito eso, porque efectivamente ningún joven querría que su papá participara de su taller. Y lo otro es que son, Exacto. efectivamente, en sesiones, si bien son paralelas, se trabajan no todos juntos, porque eso tampoco facilitaría la sensación de agrado de los chicos. Así que qué bueno que lo comentaron en modo de broma, pero sí, buenísimo. Exacto. Esto se hace en distintos salones. Cuando este modelo se implementa online, son distintas salas de Zoom, así nadie se mezcla, no se mezclan los jóvenes con los padres, es aparte el trabajo, y cuando se hace también en persona de forma presencial, son distintas salas físicas. Pregunta, Ángel. ¿Se puede dar apoyo en habilidades sociales sin conocer a la persona? ¿Sí o no? Camille dice B, Nilda, B, Loreto, B. Muy bien, están todas muy atentas. O más que atentas, además, porque les hace sentido. Cecilia, B, Sol, B. Seba, B. Súper. Y aquí vamos a ir haciendo la diferencia, efectivamente. Dice, no, por mi parte me ha hecho difícil de manera online. Ah, efectivamente. Ahora, ¿por qué no es necesario conocer a alguien? Porque existen ciertas habilidades que ya las sabemos y existen pautas de cómo trabajarlas. Ahora, quiero hacer una aclaración. Eso también
que es lo que nosotros como Autismo Joven hemos destacado, que a pesar de que tenemos esta estructura en donde se puede trabajar con personas que cumplen ciertas características para poder desarrollar esas habilidades, también necesitamos saber cómo vienen predispuestos a este tipo de actividades. Entonces, si bien no necesitamos conocer su historia, ni todas las características, ni los detalles, sí es importante poder generar este espacio de acercarlo a este proceso de intervención, a esta experiencia terapéutica. Así que, súper bien, tenemos una estructura que no necesitamos conocer a la persona, pero sí igual necesitamos generar esta vinculación inicial para terapeutas con los jóvenes vincularnos. Dale, Pame. ¿Cómo utilizamos el método socrático en un programa de habilidades sociales? A. Se orienta con preguntas al adolescente para que él mismo elabore aprendizajes a partir de sus propias respuestas. O B. Se le entrega al adolescente por escrito todo lo que debe hacer para que lo imite de forma condicionada. Ya Carla. Carla, bien. Compartiendo. Majo. Loreto, bien. La Sol también nos dice A. Cecilia, A. Muy bien, unánime. Efectivamente, el método socrático permite que el mismo adolescente elabore su aprendizaje y eso se fija mejor en la memoria y lo hace mucho más significativo. Y es más respetuoso también con el joven porque no es condicionamiento. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar habilidades sociales? A. La persona aprende a hablar. O B. Aprende a ser amigo, desarrollar nuevos intereses, comprender y enfrentar problemas de manera asertiva. Aquí todos dicen B, todos B, unánime. Bueno, y ahí, claro, efectivamente, ¿cierto? No falta porque había mucho espacio, que eso va a contribuir en la sensación de satisfacción, de bienestar, su autoestima, por lo tanto, eso también va a repercutir en su estado emocional. Así que sin duda que desarrollar habilidades sociales no solamente le permite enfrentar situaciones sociales, sino que también tener un grado de bienestar y satisfacción. Así que, excelente. Y ahora sí, el espacio para responder sus preguntas. ¿Tenemos cuánto? 30 segundos. Vamos con las preguntas. Gracias. Bueno, yo anoté una que alguien nos consultó cuando estaban hablando de los distintos modelos de intervención. Preguntó si este modelo lo podría aplicar la psiquiatra. Aquí es importante entender que cada uno de los modelos de intervención va a requerir una capacitación del profesional. Entonces, ese profesional puede ser educadora diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, que va a tomar toda esta base para poder intervenir. Entonces, ¿lo puede aplicar el psiquiatra? Si es que tiene una estructura que no solamente es un checklist de síntomas para recetar medicamentos, y hace algo terapéutico, sí lo podría hacer, pero aquí es importante entender cuál es el objetivo, porque muchas veces los psiquiatras efectivamente se enfocan solo en el aspecto farmacológico y no hacen terapia. ¿Pame? Sí, y ojo con una cosa, los psiquiatras generalmente cuando hacen terapias cognitivo-conductuales, hacen diálogo de forma individual. Un psiquiatra se puede, por ejemplo, certificar en un modelo de intervención, pero no hay psiquiatras, por lo menos en Chile ni en Latinoamérica, generalmente no existen psiquiatras que implementen estos modelos. El modelo Pearce y los modelos de habilidades sociales, los programas de habilidades sociales los aplicamos generalmente los terapeutas y ocasionalmente los educadores. Cuando son educadores son psicopedagogos o educadores diferenciales, pero generalmente los modelos los programas de habilidades sociales los implementamos terapeutas ocupacionales, psicólogos o fonoaudiólogos. Efectivamente. Mira, acá Camila pregunta, ¿qué sucede cuando el niño lo logra comunicarse porque no sabe cómo expresar lo que desea y a partir de ello se desregula y no logra seguir una conversación?
acá es importante primero tener la claridad, y ahí la Pame nos puede profundizar en el nivel de comprensión, porque una cosa es lo que entiende y otro tiene que ver con lo que expresa. Y en muchas ocasiones los niños presentan dificultades en la expresión porque no tienen la claridad en la comprensión. Entonces creo que eso es como base para poder saber qué hacer al respecto. Porque un niño, si además tiene una baja tolerancia a la frustración porque tiene esta rigidez cognitiva, claro, si además tiene dificultades de comprensión y expresión, la desregulación que probablemente mencionas tú es la única forma que él tiene de expresar que algo le está pasando, porque efectivamente no logra comprenderlo y tampoco logra saber qué palabras utilizar. Entonces creo que hay varios factores que ahí se están sumando. Hay que también evaluar el desempeño sensorial de este niño, cómo ese niño canaliza su energía y a veces, como los papás dicen, la frustración. Entonces, a veces que un niño se desregule le permite también enfocarse. Pame, si quieres como complementar algo ahí. Angélica, Pamela, disculpen, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Carla. Primero que todo, porque yo sé que les queda poquito tiempo, yo agradezco mucho todo lo que sirva para apoyar a nuestros niños, pero les quiero dejar la inquietud porque voy a ser la primera instalada en charlas donde puedan abordar la autonomía y donde puedan abordar la orientación de estos chicos que están cambiando a proceso de educación superior. Que mi hijo es bastante funcional, pero en estos dos aspectos me siento medio atado de manos. No sé cómo abordarlo. Entonces, eso, voy a estar súper expectante a que algún día quizás nos puedan orientar en eso. Súper, Sí, mira, lo dejé anotado en el cuaderno de reunión. Déjame, mira, quiero responderte, Carla. Comunícate conmigo por interno porque para la autonomía hay varios aspectos a intervenir, no solamente las habilidades sociales, está el manejo del dinero, está la sexualidad, están las habilidades vocacionales, está el desempeño vocacional también. Se me pegó. Sí, pero ahí te estaba escuchando lento, ya. Pero se escuchó Pamela. ¿Se pegó? Ya. ¿Es eso, Carla? Ya. ¿Sí? Sí, todo lo que es firmar documentos, ir al doctor, entrar solo, que ya no puedo entrar con él, son cosas que han nacido en mí muchas dudas. ¿Cómo afrontarlo? Mira, principalmente ese aspecto lo ve un terapeuta ocupacional o una persona con formación en TITAP. El TITAP es una evaluación de todas las habilidades de autonomía en la adolescencia y la adultez dentro del espectro autista. Esto se depende del modelo. ¿Lo escribo? A ver. Evaluación TITAP. Y esto se desprende del modelo TIECH. Ahí lo voy a dejar marcado, ¿ya? Principalmente esto lo ven terapeutas ocupacionales que deben tener formación en modelo TIECH, ¿ya? Terapeuta ocupacional con formación en modelo TIECH que vea adolescencia y adultez. Y si no, yo también te puedo hacer una evaluación TITAP y con eso derivar a un terapeuta ocupacional para que él haga la intervención a partir de ese modelo, ¿ya? Porque eso tiene que ver con otra área, más allá de las habilidades sociales de interacción social, tiene que ver con autonomía e independencia. Y quería responder acá a lo que preguntó la Itzail. A ver. Se me perdió la pregunta, Angélica. ¿Qué sucede cuando el niño, la Cami que preguntó, qué sucede cuando el niño no logra comunicarse porque no sabe cómo expresar lo que desea? Yo también quería responder esa parte, y a partir de ello se desregula y no logra seguir una conversación. Efectivamente, como decía la Ángel, esto tiene mucho que ver con fonoaudiología, porque la primera parte siempre es identificar mis emociones, pero después viene la etapa verbal de expresar esas emociones. O sea, una vez que yo las identifico, qué nombre le pongo a esa emoción tiene que ver con la semántica del lenguaje y cómo yo verbalizo esa emoción y cómo yo gramaticalmente hilvano oraciones y discursos sobre lo que me está pasando, tiene mucho que ver con terapia fonoaudiológica. Por lo tanto, si eso pasa,
a nivel de interacciones, primero hay que trabajar, o de la mano de las habilidades sociales, hay que trabajar sí o sí estas habilidades lingüísticas que permitan exteriorizar y verbalizar lo que me está pasando desde las emociones y desde algo que se llama los verbos mentales, que tienen que ver con todos los verbos que no se pueden ver y tocar. No son saltar, no son correr, no son comer, sino que son pensar, imaginar, sentir. Súper. Y si, no sé si activamos la cámara para ir otra cerrando pregunta en las últimas preguntas. Bueno, yo sé que deben tener un montón de otras inquietudes. Ahora, bueno, invitados todos los que están en nuestro Instagram, ¿cierto? O los que ya nos siguen o no nos seguían, también que se unan, y siempre vamos a estar acogiendo las preguntas. Agradezco también, Carla, la inquietud que tú mencionaste, porque claro, ahí la idea justamente es ir viendo cuáles son los temas que van a facilitar a los papás para seguir acompañando y orientando a su hijo. Así que súper contenta de la participación, de que se hayan quedado hasta el final. Les vamos a pedir que enciendan sus cámaras porque vamos a sacar una fotito. Una fotito grupal y desordenada. Grupal. Y siempre van a ser bienvenidas las observaciones, porque nuestro propósito es justamente acoger, mejorando siempre. No tenemos filtro como en Instagram acá, pero bueno. Todas nos acicalamos un poquito como gato. Yo voy a ir sacando algunas pantallas. Bien, nos falta la cámara. Kelly, Itzail, te queremos ver, Majo Calderón. Después Mira, la vamos aquí a compartir bien. también en nuestro Instagram. Bien, mira, acá nos Sí, escriben antes de que están saquemos las casi todas encendidas cámaras. Ahí estamos casi todas. Ya, voy a sacar las pantallas a las 3. 1, 2, 3. Ay, espera, Ángel, espérame. No me esperaste, Ángel, estaba leyendo. Otra vez, ya. 1, 2, 3. Súper. Bien, oye Ángel, yo quiero leer acá para que cerremos bien, quiero leer lo que nos dicen porque nos retroalimentan aquí algunas personas. A ver, la Camila nos dice lo que pensaba empezar con fono. Gracias por el espacio, súper claro todo, linda Cami. La terapia es por Zoom, nos preguntaba Gladys. La terapia online actualmente sí, es por Zoom, pero también se puede hacer presencial, pero actualmente la cuarentena no está muy recomendado porque estamos a cada rato trasladándonos de fase, y el traslado de una fase a otra también puede generar en mí ansiedad cuando me cambian constantemente el esquema. Gracias mil, nos dice la Carla, qué bueno, Carlita. Cecilia, mil gracias, aquí estamos atentos, son nuestra reunión familiar. Me muero de amor, linda Ceci, qué linda. Itzail, gracias por el contacto, saludos. Loreto Olivares, ¿y cómo nos podemos inscribir en este grupo de habilidades sociales? Loreto, si te interesó, mándanos un correo y te mandamos la información porque lo vamos a lanzar en un par de semanas, así que escríbenos un correo o nos escribes por Instagram también. Así que eso. Muchas gracias. Yo voy a cortar la grabación y la idea del compromiso es enviarle también